Saludos cordiales. Mi nombre es Luis Antonio Zuritábalos. Soy abogado y magíster en Derecho Constitucional. Esta investigación denominada El estrés en profesionales de enfermería en Ecuador, evolución del impacto en sus derechos laborales, la hemos desarrollado conjuntamente con la licenciada Caterina Elizabeth Inca, quien labora en el Hospital de la Policía Nacional de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Es decir, esta investigación es una investigación multidisciplinaria, puesto que agrupa dos grandes áreas, como es el derecho y la salud. Pues bien, al abordar esta investigación debemos manifestar que el estrés laboral en los profesionales de enfermería no solamente se ha convertido en una grave problemática a nivel nacional, se ha convertido inclusive en una gran epidemia a nivel global, puesto que afecta de manera significativa su salud, ya sea física, mental y emocional, pero sobre todo también presenta una afectación a su desarrollo de vida, a su modelo de vida. En el Ecuador, los profesionales de la enfermería tienen una gran carga de estrés. Esta se ve intensificada por una serie de factores específicos que convergen en un gran contexto muy complejo, pero sobre todo desafiante. Debemos manifestar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la ratio promedio de pacientes que un profesional de enfermería debería atender es de 5.1 y en el Ecuador este nivel aumenta hasta 12.1. Es decir, el nivel de pacientes que un profesional atiende es más del doble. Pero a esto se suman graves carencias, como la falta de insumos, la falta de continua preparación, e inclusive la falta de apoyo por parte de superiores o supervisores. La metodología de nuestra investigación se centra en un enfoque mixto, por cuanto se ha utilizado tanto métodos cuantitativos como métodos cualitativos. Es decir, hemos empleado entrevistas y encuestas. Encuestas para saber cómo es el sentir de los profesionales en enfermería, qué consideran, cómo consideran que se vulneran sus derechos, qué se podría mejorar, cómo es su estilo de trabajo, si conllevan los insumos necesarios o se ven obligados a desempeñar su labor en condiciones precarias. Las entrevistas se las ha empleado a profesionales específicos en el área de la salud y del derecho para tener una idea más clara de esta problemática. También debemos decir que el diseño de esta investigación es un diseño transversal y no experimental, por cuanto el objetivo es analizar la situación actual del estrés laboral y los derechos laborales de los profesionales de enfermería en Guayaquil, Ecuador. Como sabemos, también se han empleado técnicas de recolección de datos, las cuales ya los he manifestado, puesto que, como dije anteriormente, se emplearon cuestionarios de evaluación de estrés laboral y entrevistas semiestructuradas. Pues bien, los resultados de nuestro estudio, como he manifestado, nos señalan que en el Ecuador la ratio promedio de pacientes que un profesional en enfermería cuida es más del doble, lo cual le otorga una carga significativa de estrés para desarrollar su trabajo. Y como hemos dicho, también este trabajo se ve intensificado por las precarias condiciones laborales que los profesionales de enfermería tienen que efectuar su trabajo. En cuanto a los derechos laborales, los resultados nos arrojan que el 55% de los participantes expresaron sentirse insatisfechos con su nivel de reconocimiento y apoyo por parte de los supervisores. Además, un 70% reportó tener acceso limitado a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Este porcentaje es muy alto, sobre todo en profesionales de enfermería, es decir, enfermeros y enfermeras
que laboran en instituciones de salud pertenecientes a las fuerzas del orden aquí en el país. Por ejemplo, un profesional de enfermería que labora en el Hospital de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, de sus distintas ramas, inclusive tiene vulneraciones a su derecho a la igualdad, por cuanto se le está pagando un salario inferior a un profesional de enfermería que labora en organizaciones de salud del Ministerio de Salud Pública, por cuanto no se los está considerando como profesionales en enfermería, no se les está contratando bajo esta modalidad, se los está contratando como policías o como soldados. Es decir, inclusive se les otorga un doble rol, una doble tarea que deben considerar y efectuar. Por cuanto, como se los considera como policías, también se los saca a la calle, como se los considera como militares, también deben cumplir con el rol, por ejemplo, de seguridad de las fronteras del Ecuador. Es decir, cumplen un doble rol y su salario es incluso inferior a profesionales que trabajan en instituciones del Ministerio de Salud Pública o a profesionales que laboran en instituciones privadas, por cuanto el Estado ha tomado esta moralidad contractual para pagar menos que a los demás profesionales. Es decir, está vulnerando claramente sus derechos laborales, todos los derechos que se consagran en el Código del Trabajo, todos los derechos que se estipulan en la Constitución de la República, como el derecho a la igualdad en el artículo 11, como el artículo 82, que versa acerca de la seguridad jurídica. Es decir, el Estado es un gran perjudicial para los derechos de los profesionales, por cuanto el Estado ha tomado medidas que permiten saltarse la normativa legal y pagar menos remuneración. Y se están vulnerando principios como a igual trabajo, igual remuneración. Es decir, los profesionales de enfermería en el Ecuador están a la deriva. Sus derechos son vulnerados, pisoteados, y no se ha presentado ningún clase de reclamo. Y no solo los profesionales en enfermería, sino como otros tipos de profesionales, como médicos, abogados. Pero en esta investigación nos hemos centrado en analizar la vulneración de derechos de los profesionales en enfermería. Podemos decir que la Código del Trabajo, leyes como la LOCEP, son normativas que no obedecen a la realidad nacional, que necesitan actualizarse, por cuanto han servido más bien para vulnerar los derechos y no han servido como mecanismos de protección de los derechos laborales. En conclusión, podemos decir que esta investigación nos ha propiciado una visión detallada de la situación laboral, pero sobre todo de la grave vulneración de derechos laborales en profesionales de enfermería en Ecuador. Asimismo, los hallazgos de este estudio resaltan una grave prevalencia del estrés en este tipo de profesionales, pero sobre todo que no existe un reconocimiento ni apoyo, ni siquiera se les otorga las condiciones laborales idóneas o más mínimas para que puedan desarrollar su trabajo de la manera más adecuada. Es por todo ello que como conclusión general hemos optado por plantear una reforma normativa urgente, ya que los derechos laborales de los profesionales de enfermería deben tener una protección especial. Se les debe considerar de manera especial, por cuanto su labor no es como de otras profesiones. Necesitan un amparo eficaz que conlleve a una protección de sus derechos, en la cual obedezca a la necesidad y realidad de su función, no como ahora que se están contemplando cualquier mecanismo para eludir, para evadir el pago, por ejemplo, de su remuneración y de otorgarles las condiciones más mínimas para el desarrollo de sus funciones. Esto ha sido toda nuestra ponencia. Agradecemos por su atención.
Muchas gracias.